Bueno, para obtener esta ecuación de los gases combinadas, ¿sí?, que me permite relacionar un estado inicial con un final, lo que nosotros habíamos hecho es combinar las ecuaciones de Charles y de Boyle, que me decían que el volumen era proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Ahora bien, si yo de la ley de Avogadro, que me dice que el volumen es proporcional a el número de moles, siempre y cuando mantenga T y P constante, ¿sí? Si yo ahora combino estas tres, lo que voy a obtener es una nueva ecuación, ¿sí?, una nueva ecuación que me va a decir que el volumen es proporcional a el número de moles, a la temperatura e inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Una vez más, las proporcionalidades se convertían en igualdad mediante una constante. Entonces, si yo ahora digo que el volumen va a ser igual a una constante que la voy a llamar R, ¿sí?, yo voy a saber que el volumen va a ser igual a RNP sobre P, ¿sí? O si yo reordeno esto, P por B es igual a M por R por P, ¿sí? Esta ecuación, está andando medio mal mi marcador, esta ecuación se conoce como la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado de los gases ideales, ¿sí?, y a mí me permite relacionar presión, volumen, número de moles y temperatura en un mismo estado, ¿sí? Es decir, si yo tengo la temperatura, el volumen y la presión de una determinada masa de gases, yo puedo calcular, por ejemplo, el número de moles, ¿sí? O bien, si tengo el número de moles o la masa de un gas, y tengo el volumen y la presión, puedo saber a qué temperatura va a estar, ¿sí? Ahora bien, en todos los casos anteriores, yo les había dicho que a mí no me interesaba saber cuánto valía K1, cuánto valía K2, cuánto valía K3, etc. ¿Sí? Porque en realidad lo que a mí me interesaba era tener una relación entre un estado inicial y un estado final, y por lo tanto, yo sabiendo que esa relación era constante, a mí me alcanzaba sin necesidad de saber el valor de esa constante. Ahora no es así, porque yo no voy a relacionar un estado inicial y un estado final, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es calcular el estado de un gas en una única situación, ¿sí? Entonces sí yo necesito saber el valor de R, ¿sí? De la ley de Avogadro, o sea, y si nosotros calculamos esto en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, 0 grados centígrados, que es lo mismo que 273 grados Kelvin, ¿sí?, y una atmósfera de presión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo con la ley, con los estudios que hizo Avogadro, yo puedo saber que en estas condiciones el volumen de un mol es igual a 22,414 litros, ¿sí? Esto es lo que descubrió Avogadro, y si yo aplico estas condiciones normales de presión y temperatura, puedo despejar de acá R, porque ya tengo la presión, ya tengo el volumen, ya tengo el número de moles y ya tengo la temperatura. Entonces de acá despejo R, y esto me queda igual a 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Se entendió, Romina, qué es lo que hice? No, no llegué a entender eso. Bueno, lo que ocurrió fue, Avogadro
mediante sus experimentos, descubrió que el volumen de un mol, ¿sí?, era independiente de qué tipo de gas, de qué gas yo estaba hablando, ¿sí? O sea que todos los gases, independientemente de si se tratara de oxígeno, de nitrógeno o de una mezcla de gases, ¿sí?, todos los gases se comportaban de forma parecida. Por eso esta ecuación es de los gases ideales. Y nosotros no, sin mencionar de qué gas estamos hablando, entendemos que si el gas se comporta de forma ideal, no va a importar si es oxígeno o si es nitrógeno, etcétera, porque se comportan de la misma forma, ¿sí? Siempre y cuando nosotros entendamos que son gases ideales, ¿sí? Entonces, lo que descubrió Avogadro es que el volumen de un mol de gas a una atmósfera y a 273 grados Kelvin, el volumen de ese gas era de 22,414 litros, independientemente de qué gas sea. Entonces, yo acá tengo la temperatura, acá tengo la presión, acá tengo el número de moles y acá tengo el volumen. Tengo 4 variables y acá en esta ecuación yo tengo 5 variables. Presión, volumen, número de moles y temperatura ya las tengo definidas mediante los ensayos de Avogadro. El único valor que yo no sé es el valor de R, que dicho sea de paso es una constante. Y si es constante no varía, no va a variar. Yo voy a utilizar este mismo valor de R en todos los cálculos, ¿sí? Entonces yo de acá despejo R, no reemplacé esto, ¿sí? Me salté ese paso, pero si yo de acá despejo R, R me queda igual. ¿Se ve ahí con la virome o escribo con el marcador que es más grueso? ¿Se ve bien, profe? Si yo de acá despejo R, me queda que es igual a P por B sobre NT. ¿Sí? Si la presión es de una atmósfera, por el volumen que es 22,414 litros, dividido un mol por 273 grados Kelvin, yo hago esta relación, me va a quedar 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Sí? Litro atmósfera sobre mol Kelvin. Estas son las unidades de R. R tiene esas unidades. Unidades medio raras, pero que cuando yo las pongo en esta ecuación, va a permitir que yo obtenga la presión, o el volumen, o la temperatura, o el número de moles, lo que sea que yo necesite calcular, en las unidades correspondientes. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Un poco mejor. Jonathan o René, ¿ustedes quieren hacer algún aporte que esclarezca algo en caso que sea necesario? Por el momento no, creo, para mí se entiende la explicación al menos. Para mí también, Javier, para mí está claro. Bien. Nosotros habíamos realizado el punto A, el punto 1 acá, en la sesión anterior. Los puntos 2, 3, 4 y siguientes se calculan de la misma forma, ¿sí? Despejando de la ecuación combinada que habíamos visto anteriormente. Y por ejemplo, yo tengo este ejercicio acá que me dice qué volumen ocupa un gas confinado en una llanta a 70 grados centígrados, si a 7 grados centígrados ocupa un volumen, no, perdón. Todos estos son de combinados.
Tenía un ejercicio acá de gases ideales y lo perdí. Acá. ¿Sí? Fíjate. Dice, el enunciado dice, ¿qué volumen tendrán 0,9 moles de un gas, que es etano, si no me equivoco, en las siguientes condiciones? ¿Sí? Condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué serían? Condiciones normales de presión y temperatura son presión 1 atmósfera y temperatura 273 grados Kelvin, o 0 grados centígrados. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, en esas condiciones, yo tengo, voy a dejar de compartir así se ve más grande en el video. ¿Sí? Entonces, a mí me da como dato el número de moles, me dice que tengo presión de 1 atmósfera y temperatura de 273 grados Kelvin, R es constante, lo único que me falta determinar es el volumen. ¿Sí? Entonces yo, utilizando esta ecuación, puedo calcular el volumen que tendrá este gas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, yo tengo, dice, ¿qué volumen tendrán 0,9 moles? Entonces, N es igual a 0,9 moles. ¿Sí? Para el punto 1, yo tengo que la temperatura es 273,15 grados Kelvin y la presión es 1 atmósfera. Entonces, el volumen es lo que tengo que calcular. O sea, dejo de compartir para que sea un poquito más grande. Yo sé de acá que P por B es igual a N por R por T. El volumen es lo que tengo que calcular, entonces de acá despejo volumen, N por R por T sobre P, y esto va a ser igual a N, 0,9 moles, R, 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin, por T, 273 grados Kelvin, y todo eso sobre P, que es una atmósfera. ¿Se entendió lo que hice? Reemplacé estos valores en esta fórmula. ¿Se entendió hasta ahí, Romina? Sí, profe. Entonces, fíjate que estas unidades de R, que a priori parecían complicadas, ahora me van a resolver un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo Kelvin y Kelvin acá. Kelvin se va con Kelvin. Mol se va con mol. Y atmósfera se va con atmósfera, y el resultado me va a quedar en litros. Fíjate que el volumen, el resultado me va a quedar en litros, lo cual está bien, digamos. ¿Sí? Entonces, si yo de acá calculo 0,9 por 0,082 por 273 dividido 1, eso me da 20,15 litros. Que 20,17 me da en la guía, pero debe ser por una cuestión de redondeo acá, 273,15. ¿Sí? Es por una cuestión de redondeo de cómo se toman los... Porque este es 82,1 y acá es 273,15, así que por una cuestión de decimales te da un poquitito distinto en la guía que teníamos recién. Pero es simplemente por la cantidad de cifras significativas que se tomó, que tomé yo, y en comparación con la que se tomó al resolver el ejercicio para poner el resultado en la guía. ¿Se entiende lo que digo, Romina, o no? Sí, sí, profe. Y acá está, yo calculé 20,15 y acá da 20,17. Es
simplemente por la cantidad de decimales. Ahora bien, en este segundo caso, yo tengo otras condiciones de presión y temperatura. Tengo una temperatura de 40 grados centígrados y 282 milímetros de mercurio. ¿Cómo te parece que tenemos que hacer acá para realizar este cálculo? Fíjate vos que yo, esta constante, R, la tengo en unidades de litro, atmósfera, sobre mol, Kelvin. Por lo tanto, yo necesito que mi volumen esté en litros, que mi presión esté en atmósfera, que mi número de moles esté en moles, y que la temperatura esté en grados Kelvin, para que yo pueda hacer las simplificaciones que yo hice en este caso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo en el ejemplo 2, que tengo la temperatura en grados centígrados y la presión en milímetros de mercurio, lo que tengo que hacer es convertir eso en grados Kelvin y atmósfera respectivamente, y de esa forma sí volver a reemplazar en la ecuación que tengo despejada desde arriba, ¿sí? Entonces, yo para el ejemplo 2 tengo una temperatura que es 40 grados centígrados y una presión que es 782 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, dejo de compartir la pantalla acá un ratito. Nosotros sabíamos que para convertir la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin le tengo que sumar 273,15, ¿cierto, Romina? Entonces 40 más 273,15 me da... Sería 313,15. Correcto, grados Kelvin. Esa sería mi temperatura en grados Kelvin. Y para la presión, ¿cómo hacemos para convertir esto? ¿Te acordás lo del factor unitario? Sí, profe. Bueno, entonces lo que yo sé es que una atmósfera, ¿sí?, es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si yo paso dividiendo esto acá, o dicho de otra forma, si yo divido ambos miembros por 760 milímetros de mercurio, ¿sí?, esto me queda igual a 1, ¿sí? Y yo puedo multiplicar a este valor por 1 manteniéndose la igualdad. ¿Sí? Si yo multiplico esto por 1, da lo mismo que yo multiplique esto por esto, porque esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo multiplico esto por una atmósfera dividido 760 milímetros de mercurio, milímetro de mercurio se da con milímetro de mercurio, y el resultado me va a quedar en atmósfera. O sea, 782 dividido 760 me queda 1,029 atmósferas. ¿Sí? Ahora sí, ya tengo la temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas, y puedo ir a esta fórmula y reemplazar. Entonces, volumen es igual a N por R por T sobre P, eso va a ser igual a N, sigue siendo 0,9 moles del enunciado anterior. ¿Sí? 0,9 moles por R, 0,0821 litro atmósfera sobre mol Kelvin, por temperatura,
313,15 Kelvin, y todo eso dividido, la presión, que me da 1,029 atmósferas. Entonces, atmósfera se va con atmósfera, Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, y el resultado de vuelta me queda en litros. ¿Sí? Reemplazo en mi calculadora 0,9 por 0,0821 por 313,15 Kelvin, y todo eso dividido 1,029. Eso me da 22,49 litros. ¿Está siguiendo, Romina? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Miramos acá en la guía, me da 22,48, que también, una vez más, es por la cantidad de decimales que se utilizan en el redondeo, ¿sí? Vamos a dejar acá, que ya está por terminar la sesión. Salvo que tengas alguna duda, vamos a dejar acá, ¿sabes? Sí, profe, no hay problema. ¿Algo que no te haya quedado claro? No, hasta ahora lo entendí, tipo las dudas que tenía, lo entendí todo ahora. Bueno. En términos generales, vos vas a tener dos casos, ¿sí? Por un lado, cuando tenés una situación estática, donde no hay variación, ¿sí? Se te dan algunas variables, y vos vas a tener que calcular otras variables, pero en un mismo estado, sin variación. En ese caso, vas a tener que utilizar esta ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Y si vos tenés un estado inicial y le aplicás algún cambio para obtener un estado final, vas a tener que utilizar esta ecuación de la ecuación combinada de los gases, que te va a permitir calcular a partir de un estado 1 un estado 2. ¿Qué cosas son muy importantes? Bueno, de esta ecuación, que si vos mantenés alguna de estas variables constantes, ya sea presión, volumen o temperatura, te vas a retrotraer alguna de las leyes, ya sea de Gay-Lussac, Boyle o Charles. También importante acá es que la temperatura siempre, pero siempre, siempre, tiene que estar en grados Kelvin. Y volumen y presión pueden estar en otras unidades, pero siempre en las mismas unidades, en las condiciones iniciales y finales. ¿Sí? Teniendo en cuenta esas cuestiones, yo creo que ya no van a tener problemas, ¿sí? Dejamos acá, Romina, ¿te parece? Sí, profe, no hay problema. Quedamos acá nomás. Bueno. Vero, veo que recién te conectás. ¿Me escuchás bien?